Continuamos en canalome.es y vamos a hablarles hoy de auditorías y de economía. Lo vamos a hacer con Marcos Antón, que es el coordinador del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas, y con Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas. Muy buenas, bienvenidos Marcos y Ramón aquí a Canal UM. Hablábamos, Marcos, la semana pasada, porque este máster, el Máster de Auditoría de Cuentas, es un máster que tiene mucha antigüedad en la Universidad de Murcia y muchísimo prestigio a nivel nacional, ¿no? Pues sí, así es, Maite. La verdad es que llevábamos ya 22 ediciones muy exitosas como título propio de la Universidad de Murcia y un curso de especialista universitario, y en la actualidad ya estamos en un formato oficial de la Universidad de Murcia. Ya llevamos 2 ediciones y ahora vamos a empezar una tercera dentro de muy poco, y además pues ha tenido tal éxito que estuvimos presentes en el ranking del periódico El Mundo, por ejemplo. Pues estuvimos presentes entre los 5 primeros másteres de España, al menos durante 5 o 6 años estuvimos, o sea que muy bien. La semana pasada hablábamos de un convenio que habéis firmado con el Instituto de Censores de Cuentas y hoy vamos a hablar con el convenio que habéis firmado con el Colegio de Economistas. Ramón, un convenio que va a beneficiar muchísimo a los estudiantes de este máster, ¿no? Por supuesto, es nuestra intención, que beneficie a los estudiantes y que beneficie a la actividad profesional del auditor en general, porque es un convenio que ya lo hemos realizado en alguna otra ocasión y la verdad es que los resultados son espectaculares. Siempre comentamos que la empleabilidad de los alumnos que pasan por este convenio de prácticas, pues la verdad es que es casi del 100%. No me atrevo a decir porque no tengo datos actualizados, pero casi del 100%. Yo creo que es buenísimo tanto para los alumnos, porque se integran en equipos de trabajo, que cualquiera quisiera, ¿no?, tener una actividad profesional cuando está estudiando, y como para las firmas, porque también captan pues futuros empleados, ¿no?, de la firma. Ramón, antes me comentabas una palabra que decías, no me gusta mucho usarla, pero bueno, es la que se usa hoy en día, la empleabilidad. Sí. Hay empleo en el campo de la auditoría, ¿no? Hay muchísimo empleo, sobre todo en este perfil de recién graduados, los recién egresados, hay muchísimo empleo. Luego ya hay que reconocer que es una actividad agotadora, pero donde se aprende, yo creo que para el empleado, para el auditor de campo, se aprende muchísimo. Es decir, siempre ha sido, y yo creo que históricamente, y ahora yo creo que mucho mejor, más que antes, la labor del auditor como una escuela de formación para directores financieros, para controller, para directores de gestión de costes, para muchísimos puestos de trabajo. Si los vemos los currículum, pues siempre vemos que inició su actividad profesional como auditor en alguna firma, ¿no? Yo creo que es muy importante. Ahora mismo hay una empleabilidad cercano a las 20.000 personas, aunque somos 15.000, digamos, ejerciendo, pero las sociedades de auditoría están dando trabajo a alrededor de 12.000 personas, más los auditores individuales que dan a otras 2 o 3.000, es decir, estamos hablando de una actividad profesional en auge, que está funcionando, y donde yo creo que lo que hay que buscar más cara al alumno, y me refiero en este caso a los alumnos de las prácticas, es eso, ese aprendizaje, ¿no?, que tienen empleabilidad rápida, y luego no tomarlo como un empleo definitivo, sino sencillamente trabajar y ver si luego es lo que les gusta o no, pero esos 3, 4 años, 5 años que pueden estar con cualquier firma, pues van a tener experiencia en distintas sociedades, con distintas tipologías, con distintos sectores, seguramente con distintas aplicaciones informáticas, con lo cual le da una visión para trabajar luego en casi cualquier cosa, me atrevería a decir. Marcos, comentábamos también el otro día el interés de este máster, que a pesar de que es un máster, como decíamos, que tiene mucha solera, mucho prestigio, seguís intentando mejorar todavía más la formación de los estudiantes a través de estos convenios, que es acercarlos a la vida real directamente, ¿no? Y es la mejor manera que tiene una persona que termina su grado de especializarse en este área, el de las auditorías. A través de vuestro máster es el método más eficaz, ¿no? Pues así es, a ver, el máster ofrece una formación suficiente y además necesaria en auditoría de cuentas para poder empezar a realizar unas prácticas que les permitan seguir formándose y seguir aprendiendo, pero en este caso directamente de las firmas de auditoría y de los auditores, que es la mejor forma de poner en aplicación los conocimientos que aprenden en el máster.
Entonces, debo decir que son unas prácticas que no son al uso, en el sentido de que no se limitan a las 150 horas de las prácticas que puede haber en un máster de cuentas, en un máster universitario, sino que en este caso incluso se extienden hacia los máximos académicos permitidos de 750. Y es algo que creo que hay que poner en valor, porque recibir esas horas de formación junto a profesionales de primer nivel y poder aprender de ellos, de lo que es la actividad profesional de la auditoría de cuentas en el día a día, pues yo creo que es una oportunidad y es un lujo. Ramón, antes me comentabas un poquito en el tema de la empleabilidad de los auditores de cuentas. ¿Cómo está la situación en España y en la región, en el campo de los auditores? Un poco, hazme así un panorama. Antes me has resumido un poquito el panorama. Pues vamos a ver, a nivel nacional contamos con aproximadamente, números redondos, ¿no? Más de 1.200 firmas de auditoría que facturan, porque luego entrará, me imagino, el profesor Antón a explicar que para ser auditor, bueno, hay que tener una homologación nacional a base de un examen de aptitud profesional, del cual, por cierto, dispensa el máster de la primera parte, ¿no? Pero hay muchísima gente que esté inscrita, pero no significa por ello que esté ejerciendo, sino porque en un momento determinado aprobaron ese examen de aptitud y constan como no ejercientes en los boletines oficiales que publica el Ministerio a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Pero de los que ejercen, por centrarnos en los que ejercen, estamos pensando en que hay unas 1.200 y algo sociedades, entre 1.200 y 1.300 sociedades que facturan, y que hay alrededor de 1.100 auditores individuales. Las 1.200 sociedades pueden estar facturando alrededor, o sea, yo creo que este año saltarán, no tenemos datos actualizados del 2016, pero los últimos actualizados que tenemos estaban por encima de los 600 millones de euros en auditoría legal. Tengamos en cuenta que eso solo es una parcela que está recogida por una ley concreta, porque luego se hace otro tipo de auditorías que no está recogida en esas cifras, ¿no?, en las estadísticas nacionales. Y luego los auditores individuales que facturan por encima de los 30 millones de euros. Estamos hablando que decía que podemos estar hablando de una actividad que en España estén 20.000 personas viviendo o ejerciendo full time este trabajo, y en la región de Murcia contamos con 160 auditores inscritos oficialmente. Siempre hay algún vaivén de gente que se da de alza y de baja, unas por cuestiones de edad y normalmente, y la verdad es que este año que hay examen de acceso otra vez, este año próximamente, muy próximo, tendremos la segunda fase del examen, seguramente la segunda quincena de diciembre, de acceso al registro oficial de auditores de cuentas, es decir, que los que se quieran preparar tienen que estar ya estudiando. Pues siempre a través de ese examen pues se incorpora nueva persona a la actividad. En la región en concreto, además del elenco de auditores individuales, están casi todas las firmas, algunas de las que nosotros denominamos Big Four no están en la región, pero la verdad es que casi todas las demás pues están. Yo creo que son firmas todas con un nivel muy alto de especialización. Una parte de ellos se lo tenemos que agradecer a este máster, porque casi todas nos hemos nutrido de personal que ha salido de las aulas de la universidad y de este máster en concreto. Y la verdad es que sigue siendo una actividad profesional en alza, porque dentro de la profesión de economista aquí hay tantas actividades, pues las de auditoría, el otro día lo comentábamos no hace mucho con el rector de esta universidad, pues sigue siendo parece que esas actividades que no fenece ni fallece, ¿no? Nunca, ahí está. Ha pasado la crisis, hemos tenido a lo mejor menos empleabilidad o menos empleados, para hablar con claridad, pero las firmas están ahí todas y todo sigue pendiente. Sí, también me gustaría hacer un pequeño inciso en el tema de los escándalos, porque siempre somos conocidos, decíamos antes, claro, ¿no?, por los hombres de gris, los hombres de negro, por los escándalos de determinadas, bueno, pues se puede decir fácilmente, porque estamos hablando de Pescanova o escándalos de este tipo. Pero pensemos que en España se hacen alrededor de 60.000 informes de auditoría. Las últimas estadísticas oficiales son además de auditoría legal, estamos hablando en 58.800, cercano a 58.900. Pongamos 60.000. Pongamos que si nosotros somos una de las actividades más sancionadas, profesionales, porque en los boletines oficiales nuestros, además de la nueva legislación aplicable, siempre salen 7 o 8 sanciones que tenemos a los auditores, ¿no?
pero son sanciones por procedimientos internos de independencia, de un control de calidad que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, como organismo regulador y supervisor, pues está obligado a hacernos, y que en muchos casos pues tiene una importancia relativa. Pero los grandes escándalos, no sé, me gustaría que alguien lo cifrara, pero yo creo que no hay más de 5 o 6 al año. Si estamos hablando de 5 o 6 sobre 60.000 trabajos que se hacen, pues la verdad es que yo creo que es una actividad que debería de ensalzarse más, y a lo mejor pues públicamente la verdad es que es muy criticada, ¿no? Y aparte es muy temida, ¿no? Sí. Si viene un auditor a verte, yo comentábamos el otro día detrás de cámaras con Marcos Antón, decíamos, los que somos pobres, entre comillas, ¿no?, que es Hacienda la que nos coge cada mes lo que considera oportuno, pues no van a venir a auditarnos, ¿no? Pero las grandes empresas o ese tipo de instituciones que tienen más poderío, como yo digo, si viene un auditor, pues se echan un poco a temblar, y entonces la figura del auditor parece que tiene como como que a uno le da miedo, cuando realmente la figura del auditor es la que debería ser al revés. Te debería quitar el miedo para que luego no te ocurran cosas por no hacer las cosas correctas. Quien hace todo bien, nada de temer. Justamente, eso ahí es un buen refrán, ¿no?, que dicen las madres. Una pregunta, ¿qué se audita? Porque solamente hablamos de auditar cuentas, pero auditáis más cosas, ¿no? Hay más parcelas en las que la auditoría tiene... Sí, pero bueno, en concreto, cuando nosotros hablamos de cuentas anuales, las cuentas, lo que pasa es que a lo mejor nosotros entendemos por cuentas anuales lo que se entiende en la legislación, que es prácticamente todo, es decir, toda la contabilidad, toda la información contable de una compañía, ¿no? Pero para además darle fiabilidad a esa información tenemos que ver los procedimientos de control interno que tiene la compañía, tenemos que ver cómo la dirección, la gobernanza funciona en la compañía, entonces tenemos que tener un conocimiento muy amplio de la firma para poder luego dar veracidad, de alguna manera, a esa fotografía. A mí me gusta siempre decir que unas cuentas anuales es una fotografía de una compañía, de una firma, de una empresa, en un momento determinado, o de una entidad. Y nosotros lo que tenemos que decir es si esa fotografía está movida o realmente presenta con exactitud, relativamente hablando, pues la imagen de esa empresa. Y eso es lo que tenemos que hacer los auditores, dar confianza y transparencia a la sociedad. Nosotros siempre nos gusta decir que somos una función social, porque al final somos los que tenemos que decir si lo que usted me dice es cierto, relativamente cierto, o no, para que un tercero, en este caso el profesor Andón, pues pueda decir, oye, pues me fío de lo que me está diciendo mi compañera o no, porque hay un tercero que le está dando veracidad a ello, porque lógicamente, ¿qué vamos a decir todos? Porque somos los mejores, que lo hacemos muy bien y los más bonitos y los más guapos. Entonces tiene que venir alguien, un tercero, que nos diga, bueno, pues no lo haces del todo mal, a lo mejor no eres tan bonito ni tan guapo, pero bueno, esta información es suficiente para que alguien que quiera invertir en tu compañía, o que quiera comprarte, o que quiera ser cliente, o quiera ser proveedor, o quiera ser un empleado, porque un empleado tiene derecho a saber en la empresa para la que trabaja, pues en qué condiciones está y cómo funciona, ¿no? Pues todo eso que se le llama los stakeholders, las partes interesadas, ¿no?, pues que tengan información suficiente y adecuada para poder tomar la decisión. Y es como debemos de ver al auditor, aunque reconozco que esto de los hombres de gris, los hombres de negro y todas estas cosas se han extendido muchísimo, pero al auditor hay que verlo como la persona que nos da confianza en la información que hay fuera, en el mercado. Ahora que se habla tanto de la falta de información o de la mala información que hay en las redes, pues lo que tenemos que pensar es que si una información está auditada, alguien le está dando una veracidad a esa información que nos presenta una entidad, una empresa, un colegio profesional, una sociedad anónima deportiva. Marco Ramón, debe ser difícil auditar, sobre todo en empresas grandes, el volumen de información que tenéis es impresionante y debe ser muy difícil, porque claro, muchos pues harán ahí, como se dice en la calle, triquiñuelas para cambiar una cosa, o sea que tiene que ser una labor muy difícil manejar tanta información y poder conseguir darle veracidad a toda esa información, o sea que tiene que ser un trabajazo. ¿Cuánto puede llevar, por ejemplo, de tiempo hacer una auditoría en una empresa relativamente grande, por ejemplo, de las que hay aquí en la región, que son grandes? Eso tiene que llevar tiempo. Claro, la verdad es que lleva mucho tiempo y en distintas fases del año. O sea, hacemos pruebas preliminares, pruebas de conocimiento del control, sobre todo en una primera auditoría siempre tiene una dificultad, un grado de dificultad añadido a la auditoría reiterada.
La verdad es que es difícil siempre, porque a nosotros nos gusta poner siempre el ejemplo de que si uno fabrica un barco y tiene un solo cliente, a lo mejor el barco vale muchísimo dinero, pero controlar el cliente que se le ha facturado y que has cobrado, y que el barco, los costes que tiene asociados, porque todo el personal es para una unidad de producción, para entendernos, pues es muy sencillo, y a lo mejor es una facturación enorme. Y en cambio, y no tengo nada en contra ni contra los navieros ni contra los ferreteros, porque voy a decir ahora el ejemplo contrario: un almacén o un mayorista de ferretería con tropecientas mil referencias, controlar un inventario seguramente es mucho más difícil, y a lo mejor factura el 10% o el 20% o el 50% menos. Entonces es muy difícil establecer criterios. Ahora tenemos también un debate que espero se resuelva próximamente con los registros, por el tema de establecer honorarios razonables, porque es muy difícil dos empresas, inclusive del mismo sector, que hacen casi lo mismo, poner un honorario, poner unos tiempos. Y digo honorarios porque para nosotros honorario y tiempo va muy correlacionado, nuestros horarios siempre van relacionados al tiempo que aplicamos al trabajo, y hacer algo estándar, porque depende del control interno que tenga la empresa, lo fácil que sea acceder a la información, y el ambiente de control o de riesgo que nosotros llamamos, que eso de las triquiñuelas que usted hacía referencia. Nosotros entendemos, partimos de la idea de que esto es como Santo Tomás. Para creernos algo tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo, luego sí que se aplican procedimientos estadísticos lógicamente, y sobre todo ahora lo que se lleva muy en boga de unos años para acá, que tendrá que modificarse y verse a ver cómo se va a avanzar en ese campo, es la auditoría de los sistemas informáticos, porque prácticamente todo está informatizado, y lo que hay que es confiar en que el sistema está funcionando. Para lograr ese nivel de confianza, o son programas ya testeados de antemano, que conocemos, o bueno, hay que hacer algunas pruebas adicionales. Todo esto es muy difícil, la verdad, establecer cuántas horas se lleva una auditoría, muy difícil. Marcos, Ramón, mil gracias por estar aquí. Recordamos, Marcos, que si no llegan a esta edición del máster, porque ya los plazos están ya prácticamente cerrados, y hemos dado una oportunidad laboral para mucha gente que nos está escuchando, que ha terminado su grado en económicas. ¿Cuáles serían los grados que dan acceso a las auditorías? La económica, fundamentalmente. Bueno, vamos a ver, al máster tiene cabida toda aquella persona que tenga una titulación universitaria que le permita el acceso a un máster universitario. Dicho esto, hay una serie de grados o de titulaciones que por su formación previa que han recibido a lo largo de dicha titulación, pues les va a facilitar mucho no solo el poder seguir con una mayor facilidad del máster, sino que luego, de cara a poder acceder al examen de acceso al registro oficial de auditores de cuentas, pues deben haber realizado esa formación mínima. Con esto lo que quiero decir es que hay una serie de titulaciones, como es el grado en Administración y Dirección de Empresas, o un licenciado en Ciencias Empresariales, o un licenciado en Administración y Dirección de Empresas, quienes pueden reunir en mayor medida esta formación previa. Pero dicho esto, tiene cabida, por supuesto, desde también graduados en Economía, diplomados, todas estas titulaciones. Pues a lo mejor nos están viendo espectadores que han terminado estas titulaciones, que decimos son las que facilitan un poco realizar el máster en mejores en condiciones óptimas, ¿no? Y que dicen, oye, pues mira, están un poco perdidos y no saben por dónde tirar laboralmente, y dicen, oye, pues esto es una opción muy buena, ser pues auditor. Estaríamos a su disposición, y tenemos, me gustaría recordar, si no te importa, tenemos una página web del máster en auditoría que pueden acceder a la misma a través bien de la web de la universidad, o bien a través de la web de la Facultad de Economía y Empresa. Y si quieren contactar con nosotros, pues estaremos encantados de darles esa información. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y por acercarnos al mundo de las auditorías, que es el mundo de la economía, la macroeconomía y la microeconomía también, es muy desconocido para prácticamente todos los ciudadanos. Y decíamos, nosotros escuchamos un auditor y casi que nos da miedo, y realmente es al revés, no nos debería dar miedo, sino confianza, porque garantiza que el sistema está funcionando como debe.